Primero a los Corintios capítulo 14. Mantengamos nuestras Biblias abiertas allí. Pidamos primero, hermanos y amigos, al Señor que nos ayude en esta solemne tarea de exponer su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque a todos nos das el honor de sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, aprender de ella lo que tú quieres para nosotros. Te rogamos que tú nos ayudes en esta exposición para que con claridad pueda exponerse este pasaje y nosotros podamos entender su pertinencia a nosotros en esta época. Te rogamos, Señor, que como iglesia seamos fieles a ti, que seamos una iglesia entendida, que seamos una iglesia que ame tu palabra y que se deleite en escucharla, sobre todo vivirla. Te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Cuando uno analiza el universo y aún el mundo que nos rodea, algo que sin duda alguna vemos a todo nuestro alrededor es orden. Por todas partes que miramos encontramos orden. De ahí que podemos saber exactamente a qué hora el sol saldrá mañana. Podemos saber con exactitud a qué hora saldrá la luna, cuándo saldrá la luna, en qué fase se encontrará la luna. Podemos calcular exactamente cuándo un cometa en particular va a pasar cerca de la Tierra y a qué distancia precisa va a pasar de la Tierra, porque es un mundo de orden. Las estaciones exhiben orden. La primavera siempre sigue al invierno. El verano siempre sigue a la primavera. El otoño siempre sigue al verano y así sigue ese ciclo anualmente. Jamás encontraremos a la primavera que le coja con venir después del otoño. Siempre va a seguir el orden establecido por el Creador. El desarrollo de un embrión en el vientre de su madre sigue un orden. Todas sus partes se van formando en ese orden. El planeta Tierra, la Luna, nuestro mismo sistema solar, todo el universo sigue también un orden. Bueno, el Dios que diseñó todas esas cosas y le dio su debido orden, quiere que nuestros cultos de adoración también reflejen orden. El que las cosas se hagan con orden en medio de la iglesia le glorifica a Él y resulta también para la edificación de la iglesia de Cristo. Vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar, que es 1 Corintios 14, versículos 26 al final. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Podría decir que la idea central de este pasaje que vamos a estudiar es la siguiente. Para que nuestros cultos de adoración reflejen el carácter de Dios y los creyentes sean edificados, todo debe hacerse decentemente y con orden. Permítame darle un breve repaso de lo último que vimos en los 2 últimos estudios, ya que hace unas cuantas semanas, y conectarlo con el versículo 26, donde empieza el pasaje que vamos a estudiar.
En nuestros últimos 2 estudios expositivos de esta epístola vimos los versículos 1 al 25. Y como recordarán en estos, Pablo procura corregir el desorden que había en aquella iglesia con respecto al uso, o mejor dicho, el mal uso del don de lenguas. Y lo último que estuvimos viendo fue de cómo él les dice a ellos que ese desorden se podía convertir en un obstáculo para los incrédulos que les visitaran, ya que al ellos llegar, o si ellos llegaran y los vieran a todos hablando en lenguas, lejos de animarlos y ellos verlo como algo asombroso, más bien sería un obstáculo porque los verían a ellos como unos locos y se irían de allí en vez de recibir la palabra. Cuando todo lo contrario ocurriría si ellos le dan preeminencia o prioridad al don de profecía y estos incrédulos reciben el evangelio por medio de la enseñanza de la palabra y el Señor usa ese evangelio para traer luz al corazón y a la conciencia y les lleva a ver su necesidad de un Salvador y ellos vienen a Cristo, entonces son salvos. Muy diferente, ¿verdad? Pues es después de haberles dicho todas estas cosas que Él les hace la pregunta del versículo 26 en la primera parte. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Es decir, ¿cómo vamos a resolver este desorden que hay entre ustedes, hermanos corintios? La respuesta es haciendo todo en el culto con su debido orden. Miren el versículo, la segunda parte del versículo 26. Pablo empieza a establecer orden. Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Pablo se refiere a actividades que se hacen durante sus cultos. Si alguna vez tú te has preguntado, ¿y cómo eran los cultos en el Nuevo Testamento? En los tiempos apostólicos, ¿tenemos algún registro de qué se hacían en sus cultos? El registro más detallado, aunque un poco limitado también, pero el más detallado que encontramos es este pasaje, este versículo 26. De algunos de los elementos del culto de adoración. Helos aquí. Dice salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Pablo dice, cuando ustedes se reúnan, esas cosas deben suceder. Cuando se reúnan, dice él. No es una lista exhaustiva de cada una de las cosas que se hacían durante el culto, porque obviamente él no menciona aquí la oración, y de seguro se oraba. No menciona estrictamente una exposición de un pasaje, aunque menciona enseñanza. Tampoco menciona lectura de las Escrituras. Es evidente que él no está siendo exhaustivo, está mencionando algunos de los elementos de su culto. Y algo peculiar de los cultos, por lo menos en esta etapa de la iglesia de Cristo, en sus inicios, porque esta fue una de las primeras epístolas, lo cual significa que esta se podría decir, al igual que la de Tesalónica, que eran iglesias en sus inicios. Y posiblemente, por el silencio que hay con respecto a líderes específicos, pastores, diáconos, esta iglesia muy probablemente no tenía pastores todavía. Y quizás eso es lo que lleva a decir a Pablo, cada cual aporte. Pudo haber dicho que los pastores enseñen. Él les habla colectivamente a ellos y les llama o da por sentado que estas cosas ocurrirían. Pero Pablo dice que cada uno cuando le toque que aporte algo durante el culto para edificación, pero no que aporte lo que le venga. Pablo menciona algunas de las cosas que estos hermanos podían aportar. Y aquí se ve que la manera en que se llevaban los cultos, por lo menos en esta etapa de la iglesia de Cristo, era un poco parecida a la manera en que se hacían en las sinagogas, donde había una participación un poco mayor. Por ejemplo, el que presidía el culto muy fácilmente podría decir, hermano Eric, por favor ven para que tengas la lectura de la palabra. Y le pasaba un pasaje a Eric y Eric leía y posiblemente Eric también podía hablar un poco sobre ese pasaje. Y no necesariamente porque era pastor o rabí en esa sinagoga en particular. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, en Lucas 4, versículos 16 y 17, el Señor entra en un día de reposo a una sinagoga y dice el texto en el versículo 17 que le dieron a leer el libro del profeta Isaías. No fue que él cogió y él buscó, a él se lo dieron a leer, al mismo Señor, porque era la costumbre, así era que se llevaban a cabo los cultos.
Y algo parecido parece aquí tener Pablo en mente cuando dice, cada cual aporte esto, esto, esto y lo otro. Particularmente él dice, cada cual aporte salmo. Esto puede referirse a alabanzas. Puede ser que un individuo venía y leía un salmo y hablaba un poco del salmo. Puede ser que el individuo venía y dirigía durante la adoración o el cantar de un salmo en particular. Enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Pero el énfasis de Pablo es que todo se haga para edificación. Que todo lo que se haga, sean estas cosas que él menciona y otras más, hágase todo para edificación. Ahora, hermanos, fíjense en la conexión que Pablo hace entre el orden que ya le empieza a establecer a partir del versículo 26 para corregir el desorden que había. Fíjense en la conexión que él establece entre el orden y la edificación de la iglesia. Anteriormente su argumento había sido, tiene que ser inteligible, tiene que entenderse, por eso hay que proveer un intérprete al que habla en lenguas, por eso tiene que entenderse lo que diga, para edificación. Ese era el énfasis anterior. Ahora el énfasis es, en este versículo, debe haber orden para que haya edificación. El caos y el desorden en un culto de adoración lo que produce es confusión y atrofia el crecimiento de la iglesia. No puede haber edificación. Un creyente que va a un culto donde todo es un desorden, nadie sabe quién va a hacer qué, y nadie entiende nada, ¿cómo puede salir de ese culto y decir, yo aprendí algo de la palabra de Dios? Si no entendió nada, si no supo lo que se hizo y por qué se hizo. Es importantísimo el orden, y eso es algo que volveremos a recalcar más adelante, el orden en el culto y la edificación del pueblo de Dios. Después de decirles esto a ellos, ahora de los versículos 27 al 35, Pablo pasa a darles instrucciones concretas, bien claras, sobre cómo poner en orden el desorden que había en sus cultos. Había un desorden allí. Y Pablo va a establecer orden. Y él es muy específico en qué áreas específicas de su culto debía haber orden. Él empieza con las lenguas. Y lo he subtitulado aquí, las lenguas y el orden. Las lenguas y el orden. Pablo limita y regula el uso de las lenguas durante el culto. ¿Por qué? Porque había todo lo contrario allí. ¿Por qué decir esto en el contexto de abordar el desorden de la iglesia de Corinto si ellos estaban haciendo todas las cosas bien? No, Pablo tiene que mencionarlas, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, porque allí había caos. Y quiere llevarlos del caos al orden, como se llama el sermón de hoy. Versículo 27, él empieza regulando y limitando el uso del don de lenguas. Versículo 27, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o lo más 3. En otras palabras, ustedes no van a hablar según el número de personas a quien se le antoje hablar en lenguas ese día durante el culto, y el culto empieza a las 11 y termina a las 4:46, porque cuántos hermanos a la misma vez quisieron hablar en lenguas. Dice Pablo, no. Aquí tiene que haber orden. Y si él les dice eso de 2 y a lo más 3, tengan por seguro que allá había un desfile de gente hablando en lengua en esa iglesia. No era el que se le antojara. Y añade algo más. Y por turno. Es decir, no todos a la misma vez, como es común en hermanas iglesias de otra denominación, ¿verdad? Donde todos a la vez lo hacen, le atribuyen eso al Espíritu Santo cuando van diametralmente en contra de la instrucción apostólica inspirada que tenemos en este texto. Y luego añade algo más que también restringe el uso de este don, y que uno interprete. ¿Por qué? Porque tenía que entenderse lo que se dijera. Y les da una instrucción muy importante y también limitante en el versículo 28 al decirles, pero si no hay intérprete, y quizás se adelanta a alguna objeción que ellos tuvieran o alguna inquietud que ellos tuvieran. Pablo, ¿y si no hay quien interprete entonces? Aquí está la respuesta. Pero si no hay intérprete,
que guarde silencio. ¿Y por qué en el versículo 34 dice que la mujer guarde el silencio? Ya llegaremos ahí. No es tan fácil, pero llegaremos ahí. Pero yo quiero que tú te fijes que aquí se le manda a guardar silencio a varias gente. No solamente a las mujeres. En su debido contexto, como ya veremos. Que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, para Dios. Pero Pablo, es que siento, es algo que me urge. Tengo que comunicar algo, tengo que decirlo en lenguas. Pablo, siéntese, guarde silencio. Pero que no hay intérprete, guarde silencio. Hermanos, de esto aprendemos, aunque sea por encimita, que lo que ha de hacerse en el culto de adoración no lo determina el deseo ferviente y sincero del que tiene un don, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando los hermanos corintios oyeron esto, el versículo 28, les está diciendo Pablo indirectamente: Corintios, no son sus emociones lo que van a controlar lo que se hace aquí, lo que se hace allí en esa iglesia. Es lo que Dios dice. Pero yo lo siento. Pero el Señor dijo que guarde silencio porque no hay intérprete. ¿Pero por qué? Porque la cabeza de la iglesia dijo que no. Las lenguas y el orden, los profetas y el orden. Pablo también limita y regula el número de profetas por culto. Pablo, pero tú no le das, y no has venido diciendo que el don de profecía tiene preeminencia por encima del don de lengua. Sí, pero hay que regularlo también. Porque en la iglesia de Cristo tiene que haber orden. Durante el culto tiene que haber orden. Miren lo que dice en la primera parte del versículo 29. Y que 2 o 3 profetas hablen. 2 o 3. Aunque este don tenía preeminencia, también Pablo lo regula. Y todo lo que estos 2 o 3 decían durante un culto en particular tenía que ser sometido a un examen por parte de los que estaban sentados. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás, algunos nos dicen, no sabemos si es los demás profetas o los demás presentes en el culto, los demás creyentes, sea lo que sea, la responsabilidad no cambia. Y los demás juzguen. ¿Pero por qué era así? Bueno, hermanos, era la manera de confirmar si lo que estos profetas estaban diciendo era en verdad revelación del Señor. Entonces, hermanos, y muy especialmente los corintios, que fue una de las primeras epístolas y una iglesia relativamente joven, no tenían el Nuevo Testamento. Y habían cosas nuevas que el Señor iba revelándole a ellos por medio de los apóstoles, por medio de epístolas. Pero miren este caso, por ejemplo, era en este caso lo que nosotros tenemos como la primera epístola a los corintios. Pablo dando instrucciones, aunque parece haber otras que él ya les había enviado a ellos, pero como quiera, ellos no tenían un apóstol 24/7 con ellos, dándoles a conocer cómo la iglesia debía conducirse en todos los aspectos de su vida y todos los otros elementos de una iglesia. Muchas de estas cosas ellos las recibieron cuando los apóstoles, en el caso de apóstol Pablo, que duró un año y medio entre ellos, según Hechos capítulo 18, les enseñó muchas cosas, pero ya Pablo no estaba con ellos cuando él les escribe esta epístola. Ellos tenían que recordar la instrucción oral apostólica y en base a lo que recibieron y también el acceso que tenían al Antiguo Testamento, usar eso para evaluar aquel que decía que venía con una profecía de parte del Señor. Un ejemplo de lo que esto es, y con un poquito más detalle, lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, donde Pablo le dice a esta iglesia también relativamente nueva: no desprecien las profecías. Miren qué deben hacer con ellas en vez de despreciarlas. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. 2 o 3 profetas hablen, los demás juzguen, no menosprecien las profecías, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Lo que hicieron los bereanos, ¿verdad?
En Hechos 17:11 se nos dice allí de ellos: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es una ilustración clara de lo que era examinar a los profetas que hablaban durante el culto. Eran evaluados, el contenido de su mensaje era evaluado según lo que Dios ya había revelado en las Escrituras o según la instrucción apostólica oral que hasta ese entonces habían recibido. Ahora, hay una situación ocasional que podía pasar de vez en cuando, y por ello Pablo da instrucción también en el versículo 30. Pero si a otro que está sentado, si a otro profeta, que mientras uno está hablando hay otro profeta sentado, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Es decir, que aún en el ejercicio de dones que Cristo había dado para su iglesia en ese periodo apostólico, como el caso de las lenguas y las profecías, cuando fueran a usarse, debían tenerse en cuenta estas cosas que Pablo está diciendo aquí. Y una de las cosas que les está diciendo es, cuando se usan esos dones no hay protagonismo. Hay uno que puede estar hablando, el Señor le revela algo al otro y ese que está hablando ya tiene que detenerse. Pero yo no he terminado, pero el Señor le reveló algo a ese. Daba oportunidad a otros. El Señor no quería un monopolio de los dones espirituales. El Señor podía también hablar por medio de otros hermanos. De ahí que Pablo dice en el versículo 31, porque todos pueden profetizar, uno por uno. Ahí enfatiza el orden de nuevo. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El Señor no quería que ninguno de ellos, de estos profetas, se adueñaran del púlpito. Él quería que todos aprendieran y fueran exhortados, sea por un pastor, si lo hubiera, y posiblemente no lo había en el caso de los corintios. No se hace ninguna mención a ningún pastor en particular, no se les exhorta a someterse o a seguir la guía de sus pastores. No se dirige Pablo al principio de la epístola, ni al principio de la epístola, ni al final de la epístola, saludando a los pastores ni dirigiéndose a ellos. Porque puede existir una iglesia sin pastores, lo que no puede haber un pastor sin iglesia. Y muchas de esas iglesias, por eso encontramos, por ejemplo, a Pablo dando instrucción a Tito, que la razón por la cual lo dejó en Creta fuera para que corrigiera lo que no estaba en orden, y era que estableciera ancianos en cada una de las iglesias. Tenían que ser establecidas. Habían iglesias sin ancianos todavía. Y creo que en parte la naturaleza de algunas de las instrucciones que Pablo da aquí toma en cuenta esa realidad que ellos estaban viviendo en esa etapa de su historia como iglesia. Pero Pablo anticipa una posible objeción que los hermanos de Corintio pudieron haber presentado. Pablo, ¿y si cuando el que está sentado recibe una revelación del Señor y quiere comunicarla, pero el que está hablando no puede detenerse porque está bajo el dominio del Espíritu Santo en ese momento? ¿Qué va a hacer entonces? Pablo dice, eso no puede ocurrir, ¿no? Porque los profetas son capaces de controlarse. Versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso ya le callaba la boca. Eso ya respondía a su objeción, ¿verdad? Esto quiere decir una de dos cosas, hermanos. O que el don de profecía está bajo el control del que lo posee. Se puede entender así, sería correcto también entenderlo así. O podría entenderse que el profeta tiene la gracia del dominio propio como para poder controlar lo que dice y cuándo lo dice, y también sería correcto entenderlo de esa manera. O puede ser una fusión de ambas cosas. Sea cual sea, hermanos, el mensaje es el mismo, que el que enseña la palabra con la ayuda del Espíritu Santo no entra en un trance en el que pierde control de sus facultades. No es así. Me detengo para hacer algunas cuantas observaciones prácticas a la luz de esto. Los que exponemos la palabra
y aunque algunos de ustedes, muchos de ustedes no exponen la palabra, pero ¿por qué es importante que conozcan estas cosas? Porque así pueden orar con mayor conocimiento. Y también si el Señor algún día te llama a ti a exponer la palabra, estas cosas espero te ayuden también a tenerlas en cuenta. Y esto es basado en lo que este pasaje y particularmente este texto, versículo 32, nos enseña. Los que exponemos la palabra en la iglesia no podemos excusar nuestra falta de dominio propio, alegando que fue el Espíritu Santo que nos guió y tuvimos que llevarnos de su guía. Supongamos que ahora son las 3:43 de la tarde. Yo llevo ya casi 2 horas y pico predicando y ustedes muertos del hambre, yo creo que hasta irritados conmigo, y que yo venga y muy espiritualmente le diga, hermano, lo siento, pero falta 1 hora más porque el Espíritu todavía no ha terminado de hablar. Miren, eso sería una provocación muy grande. Y yo no creo que yo voy a lograr convencer a nadie aquí que el Espíritu Santo. Pero hay gente que lo hace. Todo lo que el predicador dice o deja de decir, hermanos, es por voluntad propia. El predicador es responsable aún como dice lo que dice. Yo soy responsable, o todo el que se para aquí a enseñar es responsable de lo que dice, cómo lo dice y por cuánto tiempo lo dice. Yo estoy mirando un reloj, tengo que mirar ese reloj, eso es orden. Yo tengo que ajustarme a ese reloj. Si ya yo veo que son si van ya 50 minutos o 45 minutos, ya eso me va diciendo algo. De modo que yo tengo que ajustar lo que tengo aquí, que faltan 10 páginas, yo lo siento. Yo no puedo dar esas 10 páginas si faltaran 10 páginas para entonces predicar 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos. Total, que ustedes ni van a sacarle provecho por el cansancio mental. Todos tenemos que ajustar un orden. Si un predicador con frecuencia se desvía de su tema porque no ejerce control sobre su mente y sus emociones, ese es un problema de carácter. Y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Dije como patrón, con frecuencia. Si el predicador como patrón, enfatizo, habla demasiado al punto que agota a la congregación y pierde su atención por lo extenso de sus sermones, fue porque no se controló ni fue lo suficientemente disciplinado con el tiempo o no se mantuvo mirando al reloj que tiene ahí o aquí, donde sea. Y hermanos, según este pasaje, el descontrol y la falta de dominio propio del predicador va en contra del carácter de Dios porque su desorden y descontrol en la predicación manifiesta confusión y no orden. Esto lo podemos ver claramente en la conexión directa que Pablo hace entre los versículos 32 y 33. Aunque generalmente los predicadores nos encanta decirle a los hermanos, vengan a tiempo, porque hay que hacer todo decentemente y con orden. Dios no es un Dios de confusión, Dios de orden. Y le hablamos a ustedes de su responsabilidad, pero este texto está hablando realmente de lo que enseñan. Esto de que lo que Pablo dice en el versículo 33 lo aplica a los profetas. Miren la conexión, versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto tiene más que ver con el que se para aquí atrás. Tiene más que ver con los profetas. Tiene más que ver con el dominio propio que deben ejercer los profetas sobre su propio espíritu a la hora de enseñar. ¿Ven la conexión? El porqué del versículo 33 es porque Pablo está a punto de dar la razón por la cual él dice lo que dice en el versículo 32 sobre los profetas y el control que ejercen sobre su espíritu. Dice él, porque Dios es quien es, no un Dios de confusión, sino de paz. Por eso el profeta tiene que tener eso en cuenta. ¿Puede el Espíritu Santo dar mayor luz al predicador sobre el pasaje que está exponiendo mientras lo expone? Claro que sí. Eso no se le llama una revelación directa, pero mayor luz que el Espíritu le dio. Me ha pasado muchas veces y lo que exponen aquí le pueden dar testimonio de que exponiendo un texto, el Señor le trae una idea en particular y ellos analizan si ven que esa idea es válida, encaja con el texto, su contexto y todo lo demás que ha estudiado. Es un asunto de fracción de segundos. El que expone tiene que usar su juicio en ese momento y decidir si decir eso o no decir eso. Porque a veces a mí me han venido ideas, yo no estoy muy seguro sobre algo, mejor no digo nada.
¿por qué aventurarme y correrme riesgo de enseñar un error por estar diciendo que me vino una idea? No, uno tiene que controlarse. Pero de que el Espíritu Santo puede dar mayor luz en un momento dado, sí. Y recordarte algo que tú estudiaste y leíste un comentario que se te olvidó incluirlo en el sermón, sí. Puede pasar. ¿Puede el Espíritu Santo traer a la mente del predicador alguna aplicación que él no tenía en mente cuando preparó el sermón originalmente? Sí, también puede pasar. Pero el predicador nunca entra en un trance. Es él que decide si dice algo o no dice algo. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Las lenguas y el orden, los profetas y el orden, las mujeres y el orden, versículo 33 al 35. Debo decir en primer lugar, antes de entrar a explicar este pasaje que es muy controversial, que como de seguro ustedes se habrán dado cuenta, pueden levantar la mano los que tienen la versión de Reina Valera 1960 en este mismo instante, o que generalmente la leen, y de las Américas el resto, ¿verdad? O cualquier otra, pero lo que voy a decir ahora lo van a entender aquellos que usan la versión del 60. Y es que en la versión del 60, y creo que muy atinadamente, ellos dividen el versículo 33 en dos partes. Porque Dios no es Dios, la versión que estoy usando, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, punto. Ese comentario, como en todas las iglesias de los santos, lo que está diciendo, si lo vemos así, o si se pone como está en nuestra versión, Pablo lo que está diciendo que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz en todas las iglesias. Pero piensen, es un poco extraño. Dios no es como es en lugares específicos. Dios es como es porque Él es así. Es decir, que hacer esa conexión y no hacer lo que hace la Reina Valera del 60, que es, creo, más apropiado, puede confundir lo que está diciendo el versículo 33. Fíjense cómo dice la versión del 60. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, punto. Como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, las mujeres guarden silencio. Lo que está diciendo, lo que voy a decir sobre las mujeres se aplica a todas las iglesias, Corintios, no solamente en las de ustedes. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Si no entendieron, pregúntenme al final, porque yo no voy a pasarle la tarde entera explicándolo. Porque tampoco está complicado. Bueno, viéndolo así, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio. La pregunta ahora es, ¿qué tiene que ver esto que dice ahora con el orden que Pablo está estableciendo en aquella iglesia a partir del versículo 26? Vamos primero a decir lo que este texto no dice, para que entendamos, para que estemos bien claros. El versículo 34, donde dice que las mujeres guarden silencio, no es una prohibición universal por medio de la cual se le prohíbe a toda mujer a no decir absolutamente nada mientras se encuentra en el culto. Si Pablo está diciendo eso, él mismo estaría causando tremenda confusión. Hablando del orden, estaría causando tremenda confusión. ¿Por qué? Porque si dijera eso, entonces las mujeres no pueden cantar en el culto si guardan silencio. Y sabemos que Pablo no está diciendo eso. Si así fuera, Pablo mismo se estuviera contradiciendo a sí mismo, porque en el capítulo 11, versículo 5, él dijo lo siguiente: pero toda mujer que tiene la cabeza cubierta mientras ora o profetiza, para orar y profetizar hay que hablar, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Si fuera así, Pablo contradijera la profecía de Joel que tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés, citado por el mismo Pedro, cuando le explicaba a la multitud que estas personas hablando en lengua, hombres y mujeres, no estaban borrachos, sino que lo que estaban viendo ante sus ojos era el cumplimiento de la siguiente profecía que en Hechos 2, 17 y 18 Pedro le cita. Leo: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y sus hijos de los judíos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Profetizarán. La iglesia pasó por un periodo donde este don de profecía era necesario, recuerden, en esa etapa apostólica, en esa era apostólica, donde todavía el canon del Nuevo Testamento no se había cerrado. Y era necesario para ese entonces, y ya vimos anteriormente en el capítulo 13 de 1 Corintios, donde ya Pablo les va dando a entender a ellos que las profecías iban a terminar en un momento dado. Y realmente llegaron a terminar. Y eso fue reemplazado por lo que hoy conocemos como la predicación. De ahí que Pablo no exhorta a Timoteo en ningún momento: Timoteo, predica, profetiza a tiempo y fuera de tiempo. Sino predica. Y habla de la predicación en una manera muy clara y abundante en otros contextos. Hermanos, tampoco 1 Corintios 14:34 es una prohibición a que la mujer enseñe públicamente en el culto. Yo no estoy diciendo que a la mujer se le permite enseñar públicamente en el culto, no. Eso está claro en 1 Timoteo 2:12, que el Señor no quiere eso. Lo que estoy diciendo es que este texto de 1 Corintios 14:34, lo que Pablo tiene en mente no es decirle: la mujer no puede enseñar en la iglesia. Ese no es el orden que Pablo está estableciendo aquí. Eso se trata en otro pasaje, como ya cité, 1 Timoteo 2:12. Pablo está hablando de otra cosa, hermanos. Pablo, y por eso la importancia de tomar en cuenta el contexto. Si somos fieles al contexto, veremos qué es lo que Pablo está diciendo. Veamos ahora lo que sí dice aquí. Y debo compartirles esta información de que la interpretación que voy a darle ahora de este versículo 34, 35, en ello tengo el respaldo de la gran mayoría de los 12 comentaristas que consulté. Yo creo que es bueno que ustedes lo entiendan para que no piensen que yo estoy inventando, ¿verdad? Primero lo vi en mi propio estudio personal. Cuando lo leí a ellos, pude hallar ese apoyo en la gran mayoría de ellos. Hermanos, el factor, como en muchos pasajes, el factor determinante es el contexto inmediato aquí. Ese es el factor determinante. Pablo, ¿qué está haciendo en este pasaje? Dando directrices para corregir el desorden en el uso de los dones de las lenguas y las profecías. Ustedes lo han visto clarito, lo venimos viendo desde el capítulo 12. Pablo no ha terminado el tema. Es en el capítulo 15 que empieza a hablar de la resurrección. Ahí que él cambia de tema. Él no ha terminado el tema. Y mientras da instrucciones sobre las profecías concretamente, los llama a juzgar o examinar lo dicho por los profetas. Ya eso lo vimos. Y creo que es en cuanto a este asunto que Pablo exhorta a las mujeres a guardar silencio y a exhibir una actitud sumisa. Ahora, ¿qué tiene que ver la sumisión con el examinar a los que profetizaban? Porque el hacerlo pondría a las hermanas en una postura en la que se verían públicamente cuestionando a los hombres de la iglesia y hasta posiblemente cuestionando o examinando a sus propios maridos si estos fueran de los profetas que profetizaban y tenían que ser examinados también. Y eso era un asunto público. Por eso es que Pablo dice que no es correcto, literalmente, porque es impropio o vergonzoso. De hecho, el mismo término que él usó en el capítulo 11, versículo 5, cuando dice que si la mujer ora sin velo, avergüenza a su marido. Tiene que ver con avergonzar al marido, tiene que ver con ponerlo en una situación, ponerse ella en una situación vergonzosa públicamente en el contexto del culto en la iglesia. Algo más que confirma esta interpretación que les acabo de dar es la exhortación que Pablo da como lo contrario a hablar durante el culto. Mira el versículo 35. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Si el versículo 34 estuviera prohibiéndoles enseñar, que sí se prohíbe enseñar a la mujer públicamente en el contexto del culto, pero en este texto no, es lo que estoy tratando de probar. Si la prohibición fuera a no enseñar, Pablo hubiera dicho, si quieren enseñar algo, pero él dice, si quieren aprender algo. Lo de preguntar a sus maridos en casa
es en contraposición a hacer preguntas públicamente al profeta a modo de examen. Además, Pablo hace mención de muchas mujeres en Romanos 16 y dice cosas de ellas que no pudieron haberlas hecho a menos que hablaran en la iglesia de alguna manera u otra. No enseñando, pero sí tenían que hablar. Por ejemplo, en Romanos 16, versículo 12, saluden a Trifena y a Trifosa. Si la gente cree que los dominicanos son los que ponen nombres raros. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. No, ahí no dice que ha predicado mucho en el Señor, no. Pero para trabajar en el Señor hay que hablar. Hay que hablar. Primero los Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan, los saludos finales en esta epístola que estamos estudiando. Y ahora menciona esa pareja muy conocida, que a veces se pone el nombre de ella primero y luego el de él, pero aquí aparece el de él primero y luego el de ella. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, como le dije, las iglesias se reunían en casas, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Imagínense el siguiente cuadro. Los hermanos están organizando las sillas para tener el culto en la casa de Priscila y Aquila. Y alguien viene y le dice, Priscila, ¿podemos poner una silla aquí porque viene más visita? Que ella no puede hablar porque se le prohíbe hablar a la mujer. Señores, pregúntenle a Aquila. No, hermanos. Si Aquila y Priscila tenían una casa, tenían una iglesia en su casa, te aseguro que Priscila tenía que hablar. ¿Sabe dónde Priscila habló? Y tuvo que hablar mucho, seguro. Y tuvo que hablarle a un hombre cuando Apolos, el elocuente Apolos, él y su esposo Aquila lo escucharon y era tremendo predicador, pero se dieron cuenta que estaba deficiente en su conocimiento del evangelio. Ellos lo tomaron aparte y los dos, hombre y mujer, le dieron un discipulado intensivo a Apolos. Ella tuvo que hablar. Claro, no en el contexto de la iglesia en ese momento de Apolos, pero tuvo que hablar. Escuchen cómo Pablo habla de Evodia y Síntique cuando le da instrucciones a el pastor o uno de los pastores en la iglesia de Filipo, no sé cuántos habían, para que les ayude a ella con el conflicto que tenían. Escuchen, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, se dirige al pastor, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Así entendemos, por lo menos así yo entiendo, hermanos, esto que dice Pablo aquí en el versículo 34 y versículo 35. Me encantaría discutir el tema, hablar más del tema, si ya después que terminemos, o me pueden escribir y podemos seguir hablando del tema. Pablo usa aquí también en estos versículos una frase que le ha dado mucho dolor de cabeza a los comentaristas y yo simplemente lo voy a mencionar, pero se lo voy a mencionar para decirles, yo no voy a conjeturar y a empezar a decir a qué se refiere Pablo cuando no está claro. Y es cuando él dice que la mujer debe hacer eso, como dice también la ley. ¿A qué ley se refiere Pablo? Bueno, la respuesta consta de 3 palabras. Yo no sé. Yo no sé. Entonces, cuando uno expone la palabra de Dios, hermanos, hay pasajes y hay situaciones donde uno debe decir, por más que oré al Señor y por más que investigué, no lo veo en la Escritura, no está claro a qué ley en particular Pablo se refiere. Que es la enseñanza general de las Escrituras, de esa actitud de sumisión de la esposa para con su marido y que él debe ser el líder. Oh, sí, eso está claro. Eso está claro. Pero no vamos a especular. Pero hay algo que sí está bien claro aquí. Maridos, cristianos, sintonicen sus oídos que voy para allá. Bueno, el texto va para allá y para acá. Cuando dice en el versículo 35, si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos en casa. Díganme si eso no presupone que tú y yo como esposo
Deberíamos conocer lo suficiente las Escrituras como para poder responderle a nuestras esposas sus preguntas bíblicas. Dime si eso no lo dice. Si no lo presupone. Y eso me lleva a preguntarte, mi hermano en Cristo, casado, ¿puede tu esposa ir a ti con sus preguntas bíblicas, con la seguridad de que hallará respuesta a su pregunta, o por lo menos tú investigarás para conseguirle la respuesta? ¿O encontrará en ti un esposo que dice, yo no sé, y ahí se queda? Yo no estoy diciendo que tú estás necesariamente mal con Dios porque quizás tu esposa conozca más, porque te lleva más tiempo en la fe, conoció al Señor primero y lleva más tiempo estudiando la Escritura. Eso puede pasar. Sé humilde y reconócelo. Y benefíciate. Y ya le también pregunta a tu esposa y edifíquese mutuamente. Pero no te conformes con eso. No que entres en una competencia para que tú ahora conozcas más. No, pero esto da por sentado que tú y yo debemos conocer a más profundidad la palabra de Dios. Si la respuesta tuya es que no puede darle respuesta generalmente a las preguntas que tu esposa te hace, entonces, ¿qué vas a hacer con ese problema, mi hermano? ¿Qué vas a hacer con esa deficiencia? Porque hay dos opciones. O te fajas a estudiar para conocer mejor la palabra de Dios, podérsela enseñar mejor a tus hijos y a tu esposa, poder testificar mejor, poder defender mejor la fe, poder exponer la palabra algún día que el Señor te dé esa oportunidad, o cruzarte de brazos y seguirte excusando que tú vives una vida muy ocupada, que no hay manera en que tú puedas realmente tener tiempo para estudiar mejor la Biblia. Una de dos opciones. ¿Tú sabes cuál es el que el Señor quiere? Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque tus excusas no te van a ayudar a aprender. Mi hermano, por inferencia, este texto te dice que tienes que ser más diligente en el estudio de la palabra. Este texto da por sentado que tú y yo conocemos la palabra. Déjame hacerte una pregunta bien práctica. Además de la Biblia, que espero que estés leyendo todos los días, ¿qué otro libro cristiano has estado leyendo recientemente para agudizar tu conocimiento teológico, para agudizar tu conocimiento sobre alguna doctrina en particular que no conoces mucho, para conocer algún aspecto de la vida cristiana en el cual necesitas crecer? ¿Qué libro tú has estado leyendo recientemente? Ninguno. Me alegra por tu humildad, que reconoces que ninguno. Te animo a que después del culto o en esta semana, escríbeme. Y yo te puedo recomendar algunos libros. Te voy a hacer unas cuantas preguntas y te recomendaré algunos libros. Es que si yo voy, él se va a dar cuenta que yo no estoy leyendo nada. Pero es para ayudarte. O te vas a llevar de tu orgullo y te vas a quedar como estás, enano espiritualmente. Una de las dos. O eres humilde y dices, pastor, ayúdeme, ¿qué libro me recomienda? Yo no soy dado a la lectura. Dime todo lo que tú quieras de tu mal hábito de lectura, que tú no lees, nunca te lo inculcaron. Di todo lo que tú quieras. Pero vamos a ponerle manos a la obra, vamos a resolver aquí. Vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a conocer mejor la palabra de Dios. En el versículo 36 vemos como Pablo, conociendo él a los corintios muy bien, se anticipa a la posible resistencia que él sabía que ellos le iban a poner. Miren lo que dice en el versículo 36. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Confrontando la actitud orgullosa de los corintios. Estaban ellos actuando como si la palabra de Dios hubiera surgido de ellos, o como si ellos hubieran sido la única iglesia a la que la palabra de Dios llegó. El pecado, que siempre ha sido el principal obstáculo para recibir debidamente la palabra de Dios y aprender más, es el pecado del orgullo. El orgullo puede hacernos creer que somos los que conocemos a mayor profundidad las Escrituras y que solo nosotros somos los que con mayor precisión podemos enseñarla. Es por el orgullo que vemos a los que no son como nosotros, como unos ignorantes o como personas erradas. Y ni nos molestamos para analizar y escuchar su perspectiva sobre un tema en particular, porque los tachamos de personas que están desviadas de la verdad y son antibíblicos.
y fácilmente los etiquetamos de esto, de lo otro y los desestimamos. Ni me hable de esa persona. Ese es un tal cosa. Ese es un esto. Que es un arminiano. Que es un neocalvinista. Que es un esto. En otras palabras, nosotros solo somos los únicos que tenemos los oráculos de Dios. Es de lo que Pablo está hablando aquí. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? ¿Solo son ustedes los que tienen la verdad? Y para ayudarles con esa actitud, Él les da la siguiente advertencia. Ahí está el reloj mirándome mal. Versículo 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Corintios, ustedes dicen que tienen discernimiento, que tienen muchos profetas entre ustedes. Bueno, usen ese discernimiento para entender lo siguiente. Lo que yo estoy diciéndole a ustedes aquí es palabra de Dios. No discutan conmigo porque discutirían con la palabra de Dios. Y la advertencia del 38, muy fuerte. Pero si alguno no reconoce esto, de que yo soy un apóstol del Señor Jesucristo y les hablo el mandamiento del Señor, si alguno no reconoce esto, él no es reconocido por el Señor. El que rechaza la palabra de Dios, dice él, el Señor lo rechazará a él. Es como si Pablo le dijera en otras palabras, rechaza la palabra de Dios hoy y en aquel día Él te dirá, apártate de mí, yo nunca te conocí. Porque ¿quiénes son aquellos que realmente le conocen? No el que le llama Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nuestra actitud para con la palabra de Dios dice quiénes somos en Cristo. Finalmente, en los dos últimos versículos, Pablo resume todo lo que él ha estado diciendo a ellos en los capítulos 12, 13 y 14 y concluye con una exhortación final que resume todo lo que les ha venido diciendo. Versículos 39 y 40. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar. Anhélenlo. Denle mayor preeminencia a ese don que es de mayor edificación. Y no prohíban hablar en lenguas. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Que todo se haga decentemente y con orden. Cuando Pablo dice decentemente, otra posible traducción es, porque decentemente aquí debo aclarar, no es lo opuesto a lo indecente. Él no está diciéndole esto porque había gente haciendo cosas indecentes en el culto. No. Otra manera de traducirlo es que hagan todo apropiadamente, que hagan todo adecuadamente y con orden. Es decir, también esa palabra puede entenderse como hacer algo en su debida secuencia. Y no hemos visto a Pablo en estos versículos del 26 en adelante estableciendo secuencias. 2, a lo más 3, 2, a lo más 3. Y por turno, y si uno tiene una revelación, que el otro se siente, el otro hable. Pero hay una secuencia, hay un orden. En ese sentido que Pablo está diciendo estas cosas aquí. Todo cuanto se hace en el culto de adoración debe reflejar orden. Esto implica, hermanos, que cada elemento del culto es algo que debe planificarse con anterioridad. Los que presiden aquí en la adoración, los que predican la palabra de Dios, tengan por seguro que ellos tienen que prepararse y tienen que considerar cada uno de esos elementos con anterioridad. Yo nunca he predicado, y ni tengo ese don de sentarme ahí. Tenía pensado predicar 1 Corintios 14, el 26 al 40. Pero déjame predicar de Nehemías mejor. Los 3 puntos serán no, eso no se hace así, ¿no? La selección de himnos es algo bien pensado y algo que seguimos y seguiremos pensando. La preparación del que preside es algo que también se toma tiempo. Lee el salmo y ve qué versículo de ese salmo va a resaltar para llevar la mente nuestra al Dios a quien hemos venido a adorar. Esos salmos siguen una secuencia, ven que lo estamos leyendo consecutivamente también. Especialmente exige la debida, eso de lo que dice el versículo 40, de hacer todo decentemente y con orden, especialmente exige la debida preparación por parte de aquel que habrá de exponer la palabra. Si hay alguien que debe hacer todo decentemente y con orden, es el predicador, ¿verdad?
Un predicador que como patrón minutos antes del culto está todavía terminando de escribir el sermón, está actuando en contra del orden que el Señor dice aquí. Un predicador que no se familiariza lo suficiente con su sermón como para poder predicarlo con la mayor libertad posible y no anda tropezando a lo largo del camino y la gente confundida, eso crea desorden, caos, entonces él tiene que ser más cuidadoso. Este principio también exige la preparación por parte de todo el que se sienta aquí, los adoradores. Llegar tarde como patrón. Nadie se sienta mal si llegó tarde hoy. Yo no lo vi, estaba de espalda, ustedes como quiera. Pero si llegas tarde como patrón es causa de desorden en el culto y una manifestación del desorden en tu vida personal y familiar también en tu casa. Llegar agitado al culto con la lengua afuera, con el espíritu irritado porque casi chocas en el camino para acá, no te permitirá adorar a Dios decentemente y con orden tampoco. Ese espíritu tuyo va a estar caótico. Hablar muy duro antes del culto crea también un ambiente caótico que no fomenta un espíritu de adoración. Por eso les animamos, hermanos, usen ese tiempito ahí abajo para la picadera. Aunque muchas iglesias después del culto que tienen la picadera, nosotros lo tenemos antes, por la situación del lugar que alquilamos. Aprovechen ese tiempo para compartir y conversar con los hermanos. Ya de cuando ustedes ya pisen ahí, vayan acoplándose, váyanse calmando, vayan entrando, siéntense tranquilos a orar al Señor, a considerar la palabra de Dios, a preparar sus corazones. Como dice en el Salmo 100, entra por sus puertas con acción de gracias. Ya cuando tú entres por esa puerta, tú tienes que estar pensando en por qué cosa debo dar gracias al Señor. Ya tu mente tiene que estar activa y conectada con la cosa del Señor. Desde antes, pero mucho más, cultivemos ese hábito de entrar aquí y ya llevando nuestras mentes y nuestros labios, irlos cerrando para fomentar ese ambiente y esa atmósfera de debida reverencia y preparación. Ahora, déjeme hacer un equilibrio y con esto concluyo. Como en todo en la vida cristiana, en esto de procurar hacer todo decentemente y con orden, debemos cuidarnos también de los extremos. La realidad es que podemos ofuscarnos tanto con mantener el orden en nuestros cultos que fomentemos sin darnos cuenta un ambiente de formalismo y de frialdad espiritual. Podemos llegar a creer que en tanto que hagamos todo con el debido orden, el Señor está contento con nosotros, cuando antes que nada el Señor lo que quiere es nuestro corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puede haber el orden exacto y un corazón podrido o apartado del Señor. Antes que nada, hermanos, el Señor quiere tu corazón y el mío. Un corazón que le ama y le honra hará todo con el debido orden. Pero no idolatrará el orden y se olvidará de quién es el objeto supremo de su amor. No el orden, es Dios. Pues hermanos, se puede mantener el orden y a la vez libremente expresar nuestras emociones con el debido control, claro, pero no al punto de castrar nuestras almas. Un culto de adoración no ha de ser similar a un ejército de soldados uniformados con rostros tensos cantando marchas militares, sino lo que somos, una comunidad de almas redimidas, alabando al que por gracia nos salvó. Y no debe haber gozo y alegría en el pueblo de Dios cuando Él alaba por su gracia. Un grupo de siervos y siervas gozosamente reunidos en la presencia de su amante Señor para conocer mejor su voluntad, para hacerla. Que el Señor nos ayude, hermanos, como iglesia, para que nuestros cultos sean una fiesta solemne. Ahí está el equilibrio en esas palabras. Una fiesta solemne para nuestro Señor, que suba siempre como olor fragante ante su presencia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pasaje que hemos estudiado, por sus principios, aún por las cosas que por inferencia nos dice. Cuán viva y eficaz es tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer todo decentemente y con orden, mientras con gozo y alegría te exaltamos y nos deleitamos en ti. Ven y visítanos, ven y transfórmanos, enséñanos más de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.